Vamos a entrar de lleno a la enseñanza porque comprendo que el calor va a ir subiendo. Por favor, en sus Biblias, en el libro del Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 21, este va a ser nuestro texto base. Mateo 7, 21. Aprovecho también a enviarles saludos mientras buscan el pasaje a los hermanos que nos ven del otro lado de la pantalla en sus diferentes lugares, hermanos que nos ven aún en el centro del país. Ahí les mandamos un abrazo, que Dios los bendiga también. Y vamos a leer la escritura. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo voy a repetir y esto va de alguna forma ir penetrando en nuestra mente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiso decir Jesús con este versículo? ¿Qué abarcó Jesús cuando dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre? Hoy lo vamos a descubrir con la ayuda de su Espíritu Santo, así es que vamos a orar todos. Padre, muchas gracias por la oportunidad que me das de regresar a Puerto Arturo y ver a las familias que aquí siguen gracias a ti, Señor. Fácil o difícil, pero lo han pasado. En luchas, en dificultades, pero aquí siguen gracias a ti, Señor. Padre, ha llegado el momento de compartir tu palabra y por favor, Señor, ayúdame a poder transmitirla. Usa mi mente, Señor, usa mi vida para poder hablar a los hermanos y a las personas que nos escuchan en diferentes lugares. Que sea tu palabra oída y no la idea de ningún hermano, ninguna persona. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Amén. Amén. No sé si todos empiezan sus oraciones así, pero la mayoría de las personas empiezan la oración: Señor, te damos gracias, o Señor, y empezamos la palabra Señor. Señor, aquí nos presentamos delante de ti. Señor, gracias por los alimentos. Mira qué dice Jesús. Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Es importante que vayamos entendiendo algo también. Aquí en México casi no se usa la palabra Señor, y si la usamos con un término un poco equívoco de lo que es realmente la palabra Señor. Ahorita si vamos pasando por la calle y vemos una persona madura de 60 años, 50 años, buenos días, Señor, le decimos. Pero está equívoca la palabra, porque la palabra Señor viene en un contexto más amplio, es decir, una persona que tiene gente a su mando, que tiene siervos, ese es un señor. Una persona que tiene siervos, que tiene servidores. Es más, según la RAE, la Real Academia Española, los sinónimos de señor es amo, dueño, hacendado, jefe o patrón. Mira qué quiere decir señor: un dueño, un hacendado, un jefe o un patrón. Ese es un señor. Mira que estaba diciendo Jesús: si ustedes me dicen Señor, entonces se supone que ustedes son mis siervos. Se supone que yo soy el patrón y ustedes van a hacer lo que yo quiera. Pero la pregunta es, ¿la mayoría de los que estamos aquí estamos haciendo la voluntad de Él o estamos haciendo la nuestra? Pensemos juntos. Bueno, ¿qué quiso decir Jesús entonces? No todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad. Vamos a ir pensando juntos. ¿El congregarse es la voluntad del Señor? ¿Sí? ¿El orar es la voluntad del Señor? ¿El cantar, el leer la palabra, esa es la voluntad del Señor? Ok. ¿Será que Jesús está limitado solo a esa voluntad? Solo ven, congrégate, cántame, órame, bendíceme y se acabó. Haz tu vida como tú quieras, vive como tú quieras. No. Tenemos que ir pensando, yo tengo que hacer la voluntad del Señor en toda mi manera de vivir. Aquí viene a mi mente un pasaje de la Biblia que está en el libro de Josué. Déjenme explicarles el contexto. Josué estaba de un lado del río Jordán. Iba a pasar
allá del otro lado. Llega el momento que Dios le da la pauta, pasan el río y se pasan de este lado y estaban a punto de enfrentar una ciudad llamada Jericó. Josué era la máxima autoridad en todo el pueblo, en la nación judía, era el comandante del ejército y estaba de alguna forma meditando, ¿cómo voy a hacerle frente a Jericó? ¿Cómo los voy a combatir? Se sale quizá de un momento del campamento, camina por un lado y de repente ve a una persona con una espada desenvainada. Y él pensó, o es de Jericó o es del pueblo que yo comando. Y la pregunta de él fue, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Porque lo vio con una espada. Y dice el personaje que estaba allí, no, de alguna forma estaba diciendo, no soy de ustedes, ni soy enemigo. Mira que dice, como príncipe del ejército de Jehová he venido. Cuando Josué entiende eso, dice la Biblia que se postra y le dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Vamos a verlo. Por favor, en el libro de Josué 5:14. Lo leemos y luego continuamos. Josué 5:14 dice la escritura, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, es decir, le hizo la pregunta, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Y qué dice? Y Josué así lo hizo. ¿Ya? Ponme atención ahora. Josué pudo haber pensado, yo estoy yendo a pelear y le estoy preguntando, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y se mete con mi zapato. Este príncipe se está metiendo con mi vestimenta. ¿Qué tiene que ver mi vestimenta? Si estamos hablando de guerra, yo quiero que él me diga cómo voy a combatir. No, el príncipe primero le dijo, lo observa. Podemos hipotetizar si quieres, son hipótesis, son especulaciones. ¿Por qué el príncipe le dijo, quita el calzado de tus pies? ¿Será que Dios quiere que andemos descalzo? Puedes pensar por qué Josué era un judío y es una especulación. Los judíos tienen prohibido apropiarse de cosas inmundas. Ellos son judíos. Es una especulación. Si tenía unos zapatos de cuero de lagarto, es un ejemplo. Bueno, a mí, yo como soy el príncipe y tú eres del pueblo de Israel, no me parece que bien que tengas tu zapato. Así es que quítalo. Piensa lo que estoy diciendo. Se está metiendo el príncipe, o sea, Jesús, este príncipe es Jesús. Se está metiendo en la vestimenta de la persona. Mira para dónde voy. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios solo es congregarme, o mi estilo de vida tiene que reflejar y tiene que agradarle a mi Señor, porque Él es mi Señor y yo soy su siervo, yo voy a hacer lo que Él quiera. La respuesta es así. Tenemos que, todo lo que vamos a hacer en nuestra vida cotidiana es de acuerdo a la voluntad de Él. Vamos a poner muchos ejemplos. Cuando tú siembras tu hectárea, los que cultivan la tierra, tú le preguntas a Dios, Dios, ¿quieres que siembre 1 hectárea? ¿Quieres que siembre 2 hectáreas? ¿Quieres que siembre limón? ¿Quieres que siembre pepino? ¿Quieres que siembre calabaza? ¿O tú haces tu voluntad? Luego a veces nos preguntamos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me va mal? A lo mejor la voluntad de Dios es que siembres 1 hectárea porque Dios conocía que no te iba a alcanzar, es un ejemplo, la economía para solventar 20 hectáreas, pero tú quisiste hacer tu voluntad y te aventaste con 20 hectáreas y a la mera hora fracasaste. Es que la voluntad del Señor era que tú sembraras 1 hectárea, es un ejemplo. Dios, ¿quieres que trabaje de esto o quieres que trabaje de esto? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque en toda nuestra forma de vivir debemos de agradarlo o hacer la voluntad de Él. Dios, para eso voy a poner muchos ejemplos. Los que no están estudiando, jóvenes que no están estudiando, Dios, ¿tú quieres que yo estudie o no quieres que estudie?
¿Tú quieres que yo termine la carrera o que no termine la carrera? ¿Tú quieres que yo trabaje después de mi carrera en esto o trabajo en esto? Porque yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Eso es en cuanto a carrera. Señoritas que no están casadas, Señor, ¿tú quieres que yo me case o tú quieres que no me case? ¿Tú eliges ese para mí o tú no eliges ese para mí? ¿Sigo como soltera o me caso ahora? Es que tenemos que hacer la voluntad de Él, no la nuestra. No sé si te ha pasado, pero a veces te das una arrepentida, yo le digo de campeonato, una arrepentida buenísima. Por poner un ejemplo, te fuiste a Morelos y no le preguntaste a Dios, o te fuiste a Mérida, te fue mal, te ponchó la llanta del carro, muchas cosas pasaron, saliste perdiendo. Dios, ¿pero por qué? Porque es probable que estabas haciendo tu voluntad. No le preguntaste a Dios, Dios, ¿quieres que haga esto? Es que, hermanos, si se supone que nosotros le decimos a Él Señor y hacemos nuestra voluntad, ¿cuál es el chiste de decirle Señor si yo hago lo que yo quiero? Y volviendo al tema de aquí, el príncipe le dijo, quita el calzado de tus pies, porque a mí no me agrada, vas a hacer mi voluntad. Así que, mira qué preguntaba. Josué preguntaba, ¿qué dice mi Señor? O sea, tú eres mi Señor, yo soy tu siervo, ¿qué dices para mí? Y le respondió, quita el calzado. Si tú le preguntaras a Dios hoy, ¿qué dices para mí, Señor? ¿Qué te diría? Quita tu forma de hablar, quita tu forma de vestir, quita tu forma de... Vamos a poner un ejemplo en cuanto a hablar. ¿Cómo le hablas a tu esposa, varón? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Le hablas con cariño? Mi amor, ¿me pasas por favor el café que dejé allí? Cariño, ¿me pasas esto? Amor, ¿me pasas esto? ¿Así le hablas? ¿Así le agrada a Él? ¿Así le agrada a Dios? ¿O tú le hablas? Pásame el café. ¿Cuál? El café que dejé ahí, piensa. ¿Así la hablas? ¿Esa es la voluntad de Dios, que tratemos mal a nuestras esposas o a nuestros hijos? ¿Cómo le decimos a nuestros hijos? Con permiso, mi amor, voy a pasar. Con permiso, mi amor, porque esa es la voluntad de Dios, que yo trate bien a mis hijos. Con permiso, cariño, voy a pasar, hijo, voy a pasar. O quítate, fíjate. ¿Cómo tratas a tus hijos? Porque si yo voy a agradar al Señor, yo voy a hacer la voluntad de Él y yo voy a tratar a mis hijos o a mi pareja o a mi esposo como debe ser. Esposas, mujeres casadas, ¿cómo tratas a tu esposo? Las jóvenes que ni lo piensen. No estoy hablando con ustedes, estoy hablando con las casadas. ¿Cómo tratas a tu pareja? Como a Él le agrada, porque Él quiere que yo lo trate bien, con respeto. Si por ejemplo no hizo, no sé, no te leñó, te dijo que le dijiste que te leñe y no te trajo la leña, se le olvidó. Oyes, ¿y la leña que te encargué? Se me olvidó, ¿verdad? Porque estás con tu teléfono. ¿Ese es tu carácter, mujer? ¿Así le agrada a Dios? No, hermano, es que yo solamente agrado a Dios aquí en el templo, en el culto, pero allá hago yo mi propia voluntad. Es que yo no sé cómo actúan, hermanos. Necesitamos ir pensando cómo hablo a mi pareja, cómo me relaciono con él o con ella. Si me relaciono de una forma que le agrada a él, estoy haciendo su voluntad. Si me relaciono de alguna forma que me agrada a mí, estoy haciendo mi voluntad. Oye, ¿qué dijo Jesús? No todo el que le dice Señor va a entrar, sino el que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que trates bien a tu pareja, trates bien a tus hijos. O hijos, ¿cómo tratas a tus padres? Señoritas, jóvenes, ¿cómo tratas a tu padre? ¿Cómo lo tratas? Papá, ¿puedo ir allá con Jared? ¿Es un ejemplo? Vamos a jugar un momento, ¿qué juegan? Ajedrez. O agarras la moto y ¡brum!, pateas y te vas. Y papá, oye, ¿no viste a mi hijo? No sé, no está aquí mi hijo, no. Así tratas a tus padres sin pedirle permiso. Es más, ni avisas dónde andas. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le digamos, papá, puedo ir a tal lugar. Hijo, ahorita no termina de hacer esto y luego vas. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué no lo hace mi hermana? ¿Por qué no se lo dice al otro? El otro día yo también y otra vez. A veces así actúan los hijos. Hermanos, estoy metiéndome en temas que no es de aquí, porque aquí tú dices, yo hago la voluntad de Dios.
Hermano, yo vengo al culto, estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo canto, estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo escucho la predicación, estoy haciendo la voluntad de Dios aquí. Pero en la forma en que te conduces afuera, no sé si estás haciendo la voluntad de Dios. Déjame ponerte un ejemplo en cuanto a trabajo. Cuando apenas tenía como 19 a 20 años, Dios me acababa de alcanzar. Yo era un chico inexperto. Ya llevaba yo como 3 meses yendo a la congregación en Cancún. Y me quedo sin trabajo. Y paso por una tienda de una licorería que dice vacante, se solicita un tendero de tal hora a tal hora. Y fui a preguntar si está el vacante. Me dijeron, sí, está libre el vacante. Y le digo a los hermanos, yo me quedé sin trabajo. Y ahí en ese lugar están contratando a una persona. Yo, inexperto, me dice el hermano, no es conveniente que trabajes allí. ¿Por qué? Porque vas a estar vendiendo cerveza. Yo tenía como 3 meses, hermano. Pero yo estuve dispuesto a decir, bueno, me quedo sin trabajo. Porque a Dios no le agrada. Yo tuve que depender de los demás. Pero cuando ya crecí, ya tenía yo mis hijos y mi esposa. Por alguna razón salí del trabajo donde yo estaba, que era el Grupo Xcaret. Y entré a una empresa llamada Grupo Lighting. Yo no sabía a qué se dedicaba, más que vendían luces robóticas, vendían equipo de sonido, vendían muchas cosas. Yo estaba trabajando ahí, era repartidor. Y de repente me pidieron en un hotel, si no me equivoco, un paquete de micas de varios colores. Pero la que prevalecía era la mica roja. Y le digo a mi jefe, oye, ¿para qué piden esta mica? Y me dice, mira, lo que pasa es que esa mica la ponen en las luces y en los antros, las piernas de las mujeres se ven rojas. Y yo me quedé así. Dios, estoy trabajando en esto. Yo no sabía, yo era inocente. Tan pronto pude, me di de baja de la empresa. Yo no voy a trabajar por ahí, porque no es la voluntad de Dios. Yo tengo que decir, Dios, voy a trabajar en un lugar donde sea tu voluntad, donde tú quieres que yo trabaje. Pero a veces, hermanos, no nos preguntamos, Dios, ¿tú quieres que yo haga esto? Sino que hacemos nuestra propia voluntad. Escucha, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará allá. Hermanos, ¿cuánta gente hay que profesa un cristianismo en el mundo? Aquí en Puerto Arturo, si no hay católicos, hay presbiterianos, y si no hay de las asambleas, o aquí hay un buen grupo de personas, y todos le dicen, Señor, gracias por este día. Allá los presbiterianos lo mismo, Señor, gracias. Los católicos, Señor, gracias. Los testigos, Señor, gracias. Nosotros, Señor, gracias. Ok, ¿quién hace la voluntad del Padre? ¿Quién está viviendo conforme a la voluntad de Él? Porque nos vamos a presentar ahí, delante de Él. Es más, si seguimos leyendo en el mismo capítulo, en Mateo 7:21, primero dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira que dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonio? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Crees que este pasaje aplica al borracho que no quiere venir al culto? Piénsalo. ¿Este pasaje aplica a una mujer de la calle, prostituta? ¿A un adicto a la droga, a la coca, a la cocaína? No. ¿Sabes a quién aplica? A todos nosotros. Que venimos, Señor, gracias por este día. Sí, Señor, gracias. Vamos a orar por los alimentos. Amén, Señor, gracias. Y dice aquí, no todos los que me están diciendo Señor van a entrar. Y aquí dice en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Es más, esto aplica para mí. Profetizar puede ser un sinónimo de predicar. Yo predico en nombre de Jesús y yo mismo me puedo presentar en el día del juicio final ante Cristo y le digo, Señor, si yo prediqué de ti, en tu nombre prediqué, y me diga, no te conozco. Pero ¿por qué no me vas a conocer? Yo predicaba en Puerto Arturo, yo era el responsable en Puerto Arturo, yo era el predicador en Puerto Arturo. Porque hiciste tu voluntad. En Puerto Arturo, en la iglesia, quizá hiciste
supuestamente tú mi voluntad, pero tu forma de vivir afuera hiciste la tuya. No te conozco, nunca te conocí, apártate de mí. Bueno, eso me puede pasar a mí, pero eso también te puede pasar a ti. Que le digas, Señor, yo me congregué ahí en la iglesia donde se congregaba el hermano Amadeo, donde se congregaba Felipe. Ahí estaba yo, Señor. Yo era del grupo de ellos. Y que te diga, no te conozco. Porque tú me decías, Señor, en el templo, pero afuera hacías tu voluntad. Mira que dice la Biblia en Pedro, primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Qué más dice? No los escuché. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está ahí arriba? Que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, no solo aquí. Es que aquí podemos hacer la voluntad del Señor, hermanos. No insulten, no insulto. No te molestes con tu esposa, no me molesto con mi esposa. Canta, canto. Obedece a tus padres, obedezco aquí. Pero saliendo allá, me molesto con mis padres, me molesto con mis parejas, me molesto con todos, insulto, miento, porque estoy haciendo mi voluntad. Hermanos, seamos santos, hagamos la voluntad de Él en toda nuestra manera de vivir. Es más, ¿en todo qué quiere decir? ¿Todo? Ok. Lo que yo voy a subir a mi Face. A ver, todos los que suben cosas en el Face. Lo que voy a subir en mi Face, ¿es mi voluntad o es la voluntad de Él? Si yo voy a subir a mi Face lo que es su voluntad de Él, voy a subir un texto bíblico. Voy a subir, a lo mejor voy a decir, Dios, gracias porque me permitiste ir a Bacalar. Y esta laguna está bonita, gracias, te lo agradezco, Señor. Porque estoy agradecido al Señor porque me permitió visitar Bacalar. Es un ejemplo. Pero voy a dar gracias. O voy a subir cosas que no debo subir. ¿Cuál es la voluntad del Señor en mi Face? ¿Que yo lo glorifique a Él o que me glorifique a mí? Si yo me voy a glorificar a mí en mi Face, bueno, hay fotos que nos tomamos que consideramos que salió bonita. A lo mejor es un ejemplo. Cada quien tiene un lado bonito. Supongamos que mi peinado está para acá y para acá así de perfil me veo, como dicen Yucatán, chévere. Me veo bien. Entonces, como esta foto me gustó a mí y todavía me pongo así donde haya algo, me tomo la foto. Y esto se va para el Face. Ok, ¿estoy agradando a Dios? ¿O estoy subiendo nada más por mi vanidad? Es más, seamos honestos. Si es que estoy agradecido a Dios, no le tengo que pasar por filtro. Que se vean mis arruguitas, que se vean mis granitos, no importa. Pero a mí me sorprende, algunas personas las veo en el Face, tienen una cara como de una muñeca de porcelana. Lisa. Pero luego platica con ellos, o platica con ellas, ahí están sus imperfecciones. Es pura vanidad subir allá. Ok, ¿a quién estoy glorificando? ¿Por qué estoy subiendo eso? Porque estoy haciendo mi voluntad, porque quiero que me vean. Peor aún por las damas. Si suben sus fotos y todavía se les ve parte de los senos, hasta pornografía. Pero hay hermanitas que dicen, no, pero es que yo hago la voluntad de Dios. Mucha gente se va a presentar delante de Cristo y le va a decir, Jesús, apártate de mí. Hiciste tu voluntad, no hiciste la mía. ¿Qué subías qué subo, hermano, en el Face? Piénsenlo. ¿Qué mensaje le mando a la persona? Muchísimas cosas hacemos nuestra propia voluntad. Querida audiencia, los invito a que así como dices aquí en el templo voy a hacer la voluntad del Señor, voy a cantar, no voy a insultar, no voy a voltear a ver a nadie que no sea mi esposa ni mi pareja, no voy a estar coqueteando porque estoy en el templo, ok. Así que sea tu forma de vivir. Por eso dice Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda mi manera de vivir. Me voy a vestir para Él.
Voy a hablar para Él. Voy a trabajar para Él. Voy a preguntarle si es la voluntad de Él. A veces no le preguntamos a Dios nada. Hacemos nuestra propia voluntad. Bueno, pero estás advertido. Están advertidos todos. Los invito a que le preguntes al Señor: ¿qué dice mi Señor a su siervo o a su sierva? Es decir, que tú le preguntes a Jesús en oración: Jesús, ¿qué dices para mí? ¿Qué quieres que yo quite de mí, que no te agrada? Y Él te va a mostrar. A Josué, ¿qué le dijeron que haga? Que quite el calzado. Si tú le preguntas al Señor: ¿qué quieres que yo quite de mí? ¿Qué te dirá? Quita tu carácter, porque tu carácter es pesadísimo. Hay esposos que tienen un carácter pesado, que la esposa quizás es cariñosa y le dice: mi amor, ya me voy, está bien, ya me voy, cariño, que te vaya bien. Siguen en su celular. Pero no solo los esposos, hay esposas también así. Hay hermanas que así son, toscas con el esposo. A lo mejor el esposo le quiere dar un abrazo: mi amor, déjame, hay calor, y algún pretexto para que no me esté tocando mi pareja. Así hay esposas toscas. No es la voluntad de Dios. La Biblia nos manda a que nos amemos como parejas. Querida audiencia, termino diciendo lo siguiente: pregúntale a Jesús: ¿qué quieres de mí? ¿Cómo quieres que yo viva? ¿Cómo quieres que yo hable? ¿Cómo quieres que trabaje? ¿Dónde quieres que trabaje? Pregúntale todo. Y así como a Josué le dijeron: quita esto, a ti te van a decir: quita esto o agrega esto. Vamos a terminar con una oración. Señor Jesús, tú conoces la vida de cada persona que está aquí presente y los que nos escuchan del otro lado de la pantalla. Tú los conoces a todos. Tú ves como mucha gente en las congregaciones, en diferentes congregaciones, templos, iglesias, se presentan y en oración te dicen: Señor, gracias por este día, Señor, gracias por esto otro, pero saliendo de sus congregaciones hacen su propia voluntad. Hoy hemos entendido que tú pides de nosotros que hagamos tu voluntad. Tu palabra dice en el libro de Lucas: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo quiero? Y en el libro de Mateo, tu palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dios, te pido un favor por mí. Ayúdame a preguntarte si es tu voluntad todo lo que voy a hacer. Y aún en mi forma de ser, de vestir, de actuar, que yo pueda decirte como Josué te dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y sin lugar a duda tú me vas a mostrar lo que no te agrade de mí. Pero también vas a hacer lo mismo con ellos, con aquel que te pregunte: ¿qué debo cambiar? ¿Qué debo quitar? ¿Cómo me debo de conducir? Tú los vas a guiar, Señor. Tú estás dispuesto a ayudar a todo aquel que busque hacer tu voluntad. Padre, gracias por tu palabra. Que esta corta palabra pueda hallar cabida en los corazones y que cada uno se vaya entendiendo que no todo porque diga Señor, o no solo porque diga Señor, se va a ir al cielo, sino que tú buscas que se haga tu voluntad en toda nuestra forma de vivir. Gracias. Quédate en los corazones, en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.